Buenas tardes. Esta grabación es para hablar un poco sobre los temas de introducción al sistema esqueletal, que es el tema de laboratorio esta semana. Van a ver que tienen un módulo nuevo y dos documentos en el módulo. La presentación al sistema esqueletal es diferente a la que vamos a usar en clase. Van a ver que esta presentación tiene mucha más imágenes que van a ser relevantes para el laboratorio. Entonces también tienen este documento que se llama Lista de Estructuras Óseas. Este documento es importante porque a partir de este documento es que se va a examinar todo el material de laboratorio, o sea, de quizzes de laboratorio de hueso. Otra cosita que está por aquí, quiero que los vean rapidito, es el calendario de temas. Porque aquí es que están las fechas y los quizzes que se van a dar en el semestre. Así que cuando suba esto, espero que esté trabajando un poco más rápido, van a ver que tienen fechas y los temas, ¿ok? No tenemos todavía ejercicios aquí, pero sí los voy a ir añadiendo. Por ejemplo, para esta semana, para la semana pasada tenían esto está todo al revés. Esta era la semana, no, esta es esta semana, ok. Tienen el quiz de tejidos y piel, que va a estar abierto a partir del jueves, y entonces la introducción a esqueletal, que es este video que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando tengamos las asignaciones, pues van a estar aquí en una columna adicional. Así que este documento está dentro del calendario de temas, ¿ok? Entonces, habiendo visto eso, pues entonces vamos a ver que esta lista de estructuras óseas, bueno, no, quiero que vean esto, porque el primer quiz que ustedes tienen de hueso es en la semana del 14 de septiembre, que es la semana después de su examen de la clase. Entonces van a tener esqueleto apendicular, que es lo que se va a dar la semana próxima. ¿Cuáles estructuras del esqueleto apendicular? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué cosa es el esqueleto apendicular? Pero ¿cuáles estructuras? Pues están aquí, en este documento de Excel. Así que para todos los huesos, usted va a tener, si el hueso tiene cabeza y cuello, pues saber dónde está. Saber si el hueso es derecho o izquierdo, y eso también yo se lo voy a enseñar. Si es lateral o medial, si es que aplica. O sea que a los huesos que estos puntos aplican, pues usted debe saberlo. El esqueleto apendicular, para usarlo de ejemplo, incluye las extremidades. Así que, y aquellos huesos que están uniendo esas extremidades al eje del cuerpo. Así que incluye la clavícula y la escápula, ¿ves? Para la clavícula, entonces usted va a tener que saber, discúlpeme, no solamente identificar el hueso, que en realidad es lo mínimo, ¿verdad? La mayor parte de las preguntas van a ver sobre el extremo acromial y external de ese hueso en particular. Si los videos de laboratorio van a tener esas ilustraciones, se voy a estar ilustrando esas partes de los huesos. Para la escápula, estas son las estructuras de las cuales usted es responsable. Para el húmero, estas son las estructuras, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar utilizando el Anatomy Physiology Revealed para eso. Esta lista es bien importante. Yo le sugeriría que la tuviera en el background de su computadora. Y si tiene impresora, le sugiero que la imprima para que la tenga siempre presente y la vaya estudiando según tenga algún tiempo disponible. ¿Okay? Así que ya les enseñé este documento que es el de estructura ósea. Les enseñé la distribución de temas y entonces vamos a ir aquí a la presentación del sistema esqueletal, que es lo que viene para hoy. ¿Okay? Este es la presentación que yo utilizaba con el libro que cambiamos hace como 3 años, pero en cuanto a ilustraciones e imágenes de hueso, es mucho más completa que lo que tienen con su libro de texto. Así que hoy pues vamos a ver qué es esqueleto apendicular versus esqueleto axial.
Después que lo veamos aquí en este PowerPoint, esto es un PDF porque el PowerPoint es muy denso. Entonces los vamos a ver en el Anatomy and Physiology Revealed, pero son las mismas imágenes. Lo que pasa es que pues no tenemos la facilidad de estar encendiendo y apagando partes del esqueleto. Así que el esqueleto axial, aquí lo van a ver en este color crema. Y axial se refiere a axis o eje, así que sería la parte central de su esqueleto. Y eso va a incluir los huesos de la cabeza, que incluyen los del cráneo y los de la cara. También va a incluir todas las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, además del sacro y el coxis, y va a incluir el esternón y las costillas. Hay un hueso que está alineado debajo de la línea de la mandíbula, y aquí no se puede observar bien, pero se llama el hueso hioide, y como está alineado en el cuello, que no articula directamente con ningún otro hueso, es parte también del esqueleto axial. Así que como dice aquí, el esqueleto axial forma el eje central que apoya el cuerpo. Y entonces están aquí pues los huesos que los acabo de mencionar. En verde está el esqueleto apendicular, que se refiere a apéndices, a extremidades y los huesos que unen esas extremidades al axial. O sea que estamos hablando de extremidad superior, brazos, extremidad inferior, piernas, y entonces los huesos que unen la extremidad superior, que sería lo que le llaman aquí la faja pectoral, y eso incluye la escápula y la clavícula, por eso que están en verde. Escápula y clavícula son unos huesos que confunden a las personas sobre cómo clasificarlos, pero se consideran huesos del esqueleto apendicular. También, en cuanto a la extremidad inferior, tienen un hueso complejo porque en realidad está formado por 3 huesos, que se llama la coxa. ¿Ok? La coxa, no me lo confundan con coxis. Y tampoco le estamos hablando de la pelvis, porque el hueso de la cadera, al que se le llama coxa, C-O-X-A, se compone de 3 más. Vamos a verlo más adelante. Y lo que es pelvis es esa coxa y el sacro. O sea que si se fijan, la pelvis está formada por huesos de ambos sitios de la clasificación. Un esqueleto axial, porque el sacro es parte del esqueleto axial, esto aquí, y el hueso de la cadera, que es la coxa que les acabo de mencionar. Así que esa es el primer objetivo del laboratorio de hoy, que usted sepa clasificar presentado con un hueso que yo no le tengo que decir cuál es, usted lo puede identificar y sepa a cuál parte del esqueleto pertenece. El segundo objetivo de este laboratorio, mire, el número exacto de huesos yo no lo pregunto. Esto se puede buscar en una enciclopedia, esto se puede buscar en Wikipedia, esto se puede buscar en el internet. Sí, usted debe saber que el número de huesos con el que nacemos es mucho mayor que el hueso en un esqueleto adulto. La razón es que cuando usted nace hay una serie de huesos que todavía no se han fundido. En el adulto sí van a estar fundidos, por lo tanto, estos huesos que no se han fundido, por ejemplo, 2 huesos frontales, en el adulto hay uno nada más. La coxa, que les dije que se componía de 3 huesos, pues no se ha fundido, pero en el adulto es 1, etc. Así que usted termina con un número bastante reducido en el adulto comparado con cuando usted nace. Y el número exacto también varía, porque usted puede tener más de un hueso sesamoide. Normalmente tenemos uno, todo el mundo tiene uno, pero si usted tiene una profesión donde usted va a estar utilizando alguna articulación mucho, dentro de esa articulación y en los tendones de esa articulación puede ser que se formen, se osifiquen las bursas y se formen otros huesos sesamoides. O sea que el número de huesos que tengo yo en mi cuerpo va a ser variable con el que puede tener usted si usted ha desarrollado o yo hemos desarrollado huesos sesamoides. Vamos a hablar de esa clasificación de huesos sesamoides en un momento.
También existe un tipo de hueso que se llama los huesos suturales o wormianos, porque en el cráneo hay veces que los huesos parietales, por ejemplo, tienen una fisura entre ellos, una sutura, y en esa sutura no se va a cerrar como una línea, sino que se puede cerrar como si hubiera un huesito entre medio, y lo vamos a ver ya mismo ilustrado. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Donde, ¿ves? Esto que está aquí, este cráneo en la parte posterior, estos son los dos huesos parietales y esto es una fisura, ¿ok? Una sutura, disculpen, una sutura. Esta es la sutura sagital porque está en ese mismo plano. Aquí hay una sutura que se llama la lambdoide, de lambda, la letra lambda griega. Y entonces aquí podemos ver un hueso, otro hueso, otro huesito, que son los wormianos. Esto no quiere decir que aquí necesariamente hubo un accidente ni una fractura en el cráneo. Lo que quiere decir es que se ha desarrollado más de una línea de sutura. Y entonces cada uno de estos huesitos contribuye con un número diferente a la persona que los tiene. Otra cosita, ahora, lo que sí vamos a ver, el segundo tema, viene siendo cómo vamos a clasificar los huesos en términos de su forma. Aparte de cómo los vamos a clasificar en términos de su forma, también vamos a estar mirando que van a tener ciertas estructuras entre ellos. Puede ser que tengan una espina, puede ser que tengan un ridge, que es una cosa un poquito más larga, depresiones, canales, poros, y todas esas cavidades van a tener nombres específicos y son las que yo les refería hace un ratito en la lista. O sea que, por ejemplo, usted va a tener un proceso estiloide, una tuberosidad radial, a ambas partes del radio. Usted debe saber dónde está eso localizado. De tal forma que si yo le pongo una imagen del radio y le marco esas áreas, usted me sepa decir qué es eso. ¿Okay? Así que a eso es que nos referimos con esas marcas, esas marcas superficiales. Ahora, mencioné huesos sesamoides porque eso es uno de las clasificaciones de las formas de los huesos. Sesamoide se refiere a semilla. Miren, y en el cuerpo humano hay un hueso sesamoide que no es variable, lo tiene todo el mundo. Con algunas excepciones, todos nacemos con dos patelas. Esta patela está metida dentro del tendón del cuádriceps. Esto es una vista lateral, de aquí estamos viendo el fémur. Esto es una vista medial en realidad, porque esta es la tibia, ¿okay? Del otro lado estaría la fíbula. Entonces aquí, como si estuviera flotando, es que se ve esa patela. Aquí se ve como descansando encima de la tibia. Esta sería, perdón, encima del fémur, de la superficie distal del fémur. Y esta sería la tibia, esta es la fíbula. Pero les mencioné que dependiendo del trabajo que usted lleve a cabo o de su hobby, puede ser que usted utilice mucho este dedo, ¿ok? Para pipetear, para jugar, y entonces, como tiene que desarrollar más fuerza en el músculo que está utilizando para doblar este dedo, pues entonces desarrolla unos huesitos que son también huesitos sesamoides, que aquí dice teenagers, posiblemente porque es un gamer. También se pueden ver en los pies de los bailarines, por ejemplo, y por eso es que son números variables. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que hay diferentes tipos de huesos. Estas son los features anatómicos, ¿ves? Puede ser que tenga líneas, crestas, cabeza, trocánteres, cuellos. Todas estas estructuras las vamos a estar viendo con cada hueso. No es que tiene que aprenderse la definición de cada una. Aquí no les están, vamos a ver, no les están ilustrando los tipos de huesos, así que los vamos a buscar. Okay, lo que hice aquí fue que abrí la presentación de su libro, donde sí está la clasificación de huesos dependiendo de su forma. Mírenlos aquí. Vamos a ver cómo podemos hacer esto más grandecito. Pero esta es la clasificación. Oh, God. Document recovery. Oh, good Lord. Okay. Close.
Aquí se los ponen en lista, ¿ok? Son huesos aplastados, son huesos largos, cortos, irregulares y sesamoides. Ya los sesamoides los hemos visto, los vimos hace un momentito. Pero están los huesos planos o flat. Estos huesos van a parecer un sándwich, como por ejemplo los huesos del cráneo. ¿Okay? Aquí tiene unos cuantos ejemplos, si no me equivoco. Vamos a ver. Un hueso largo. Aquí. ¿Okay? Aquí les están presentando hueso frontal. Y es un hueso flat que está protegiendo tejidos que están adentro, en este caso el cerebro, y esta es la forma característica. Esta construcción de hueso compacto, dos capas de hueso compacto y entonces en el medio hueso esponjoso es característica de los huesos flat, o los huesos aplastados, o los huesos planos. ¿Okay? Entonces, también tiene los huesos largos. Estos huesos van a ser más largos de lo que son anchos. No necesariamente tienen que ser huesos grandes. Por ejemplo, en el esqueleto, usted va a tener unos huesos que obviamente son largos. El fémur, la tibia, la fíbula. Pero también hay huesos que, aunque son pequeños en tamaño, como los de la mano y el pie, no el tobillo, estoy hablando de la mano, los metatarsos y los metacarpos se consideran huesos largos porque son más largos de lo que son anchos. Así que esa es la clasificación de los huesos largos. O sea, esa es la descripción. Más largos que anchos. Los huesos cortos son más o menos igual de ancho que de alto y van a poder deslizarse. Así que en el humano estos huesos son los de la muñeca, los carpales, y los de el tobillo, los tarsales. Y el movimiento que hay entre ellos es de deslizamiento, de gliding. ¿Okay? Así que estos huesos tarsales y carpales son los huesos cortos y no tienen que ser súper chiquitos, porque los huesos tarsales hay algunos que son bastante decentes en cuanto a su tamaño se refiere. También van a tener huesos irregulares, donde puede ser que tengan unas formas un poquito más difíciles de clasificar. Por ejemplo, las vértebras, por ejemplo, la escápula, por ejemplo, los huesos faciales, no los del cráneo como tal, sino los de la cara, son huesos irregulares. Y por último, los huesos sesamoides, que ya los había mencionado, que eran los huesos en forma de semilla, y que hay uno solamente que es constante, pero que usted puede tener variedad de huesos sesamoides en diferentes partes del cuerpo y diferentes a los que puede tener otras personas. Así que usted debe ser capaz de no solamente clasificarme los huesos en cuanto a si son del esqueleto, si pertenecen al esqueleto apendicular o axial, sino también a la forma que tienen. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la presentación que teníamos, aquí, no. La presentación que tenemos abierta hace un ratito, que ahora no la veo. Ok, pues vamos a irnos directamente aquí al módulo de esqueleto. Entré a Anatomy and Physiology Revealed, vamos al sistema esqueletal y entonces vamos a seleccionar el esqueleto. La vista anterior. Y vamos a seleccionar los metatarsos. Aquí el viewer no me está dejando verlos bien, así que vamos a cambiar, vamos al número. Okay. Este hueso es un hueso del esqueleto apendicular, porque pertenece a las extremidades, y es un hueso largo. ¿Okay? Espero que ninguno tenga dificultades con él. Pero este hueso que le llamamos la coxa o el hueso de la pelvis, el hueso pélvico. No me gusta llamarle el hueso pélvico, porque recuerden que yo les había dicho que el hueso pélvico incluye el sacro, ¿ok? Así que estamos hablando de la coxa, C-O-X-A, os coxa, como dice aquí. Hip bone. Hip bone.
Esto es un hueso irregular, pero como se compone de 3 huesos, tiene partes que son flat. Pero si usted coge el hueso completo, es un hueso irregular. Ahora, ¿a qué esqueleto pertenece? ¿Al esqueleto apendicular o al esqueleto axial? Este hueso no es de las extremidades, pero sí están uniendo la extremidad inferior al eje, así que se considera parte del esqueleto apendicular. Pero este hueso, que es el esternón, ¿a cuál esqueleto pertenece? Es parte del eje, esto es parte del esqueleto axial y es un hueso flat, un hueso aplastado, un hueso plano. ¿Okay? Aquí tenemos la patela, que sería entonces parte del esqueleto apendicular y es un hueso de tipo sesamoide. Otro ejemplo, aquí las falanges, que son los huesos de los dedos. Fíjense que aquí le iluminaron 3 falanges, son bastante cortitas, cada una de ellas. Aquí en el dedo número 1 tiene solamente dos falanges, pero cada una de ellas es un hueso largo, long bone. ¿Por qué? Porque es más largo de lo que es ancho, aunque en realidad el huesito no es muy largo que digamos, pero como estamos comparando anchura con longitud, entonces es un hueso largo, al igual que el radio, la ulna, los huesos metacarpales, los huesos metatarsales, las falanges de los pies, etc. ¿Okay? Si volvemos aquí a la lista, y vemos el esqueleto en el tórax, pues entonces podemos ver que cada costilla se considera un hueso flat, un hueso plano. ¿Okay? Y estos huesos están en el esqueleto axial o apendicular. Axial. Parte del eje son todas las vértebras, el esternón, las costillas, el hueso hioide, que no se ve aquí, y el sacro y el coxis, aparte de los huesos del cráneo. Okay. Vamos a ver qué más tenemos por aquí para cubrirles en el día de hoy. Okay. Así que hasta ahora hemos visto esqueleto axial versus apendicular, formas de los huesos, y entonces fíjense que ya hemos cubierto lo que yo quería hacer para esta semana. Es un laboratorio relativamente corto. Normalmente se hacía corto en el laboratorio porque queríamos darle espacio para que los estudiantes pudieran terminar de estudiar tejidos. Así que era el tema de esta semana. Quiero asegurarme que tienen aquí el material que queríamos ver. Vamos a ver. Y por eso es que la semana próxima no tienen quiz de este material. Pero cuando empecemos a hacer los quizzes de esqueleto apendicular, etc., van a tener que clasificarlo. ¿Okay? Así que recuerden que para esta semana deben terminar el material de tejidos. Si tienen dudas me pueden preguntar. Que para la clase no nos vamos a reunir sincrónicamente mañana martes y sí nos vamos a reunir sincrónicamente miércoles y jueves para contestar preguntas de piel, de tejidos y del primer capítulo.